Nos da mucho gusto estar con ustedes en la presentación de este libro que está todavía fresco. Es el libro más reciente escrito por Pedro Salmerón. Este libro es una visión general, panorámica, pero muy completa, exhaustiva, acerca del villismo. Es, por decirlo de alguna manera, una continuación y una síntesis de los trabajos que ha hecho Pedro desde hace ya varios años. Hay una enorme, exhaustiva investigación detrás y esta es una visión sintética, la primera visión sintética completa que ofrece Pedro acerca del villismo, este movimiento tan importante en la historia de la Revolución Mexicana y tan fundamental para la historia de nuestro país, pero es la primera visión global, completa, sintética, que Pedro ha escrito y me parece que es de un enorme valor. Quiero comentar también que este libro, al igual que su historia de la División del Norte, donde narra el surgimiento de la División del Norte hasta poco antes de las batallas decisivas de la Revolución Mexicana, en este libro nosotros podemos encontrar, al igual que en el anterior, una visión muy completa, muy exhaustiva de por qué surgió la División del Norte. Pedro, y con eso estoy absolutamente de acuerdo, y también otros compañeros historiadores, estamos convencidos de que la División del Norte ha sido el ejército popular más importante, más poderoso en la historia de América Latina. Y la visión peculiar que nos ofrece Pedro en este libro es una historia no de Francisco Villa, no de su gran dirigente, el caudillo más popular de la Revolución Mexicana sin duda, sino una historia desde abajo, de los villistas, de los soldados, de los oficiales, de los hombres y las mujeres que acompañaron a este poderoso ejército popular. A lo que a Pedro le interesa es sobre todo entender por qué surgió el villismo, quiénes eran los villistas, cómo se formó este ejército, qué era lo que buscaban, qué fue lo que hicieron y el desenlace. Entonces tenemos una visión muy completa que comienza presentando una descripción en donde me parece que es un muy afortunado diálogo entre la geografía y la historia. Pedro conoce bien la importancia que tiene la geografía para poder entender los procesos históricos, los personajes, los acontecimientos, y es muy interesante la descripción que nos ofrece en el primer capítulo, porque ahí nos muestra por qué surge la rebelión que finalmente conforma la División del Norte villista a partir de la historia regional, de la historia local, de los problemas, de las particularidades, de las ofensas, de las aspiraciones, de los deseos de cambio que tenía la gente de las distintas regiones, tanto de Chihuahua como de Durango. Entonces creo que desde este primer capítulo Pedro nos ofrece una lectura fascinante, entretenida, muy amena, de qué es lo que explican los liderazgos, no solamente de Villa, sino también de los principales líderes de la División del Norte, y los contrasta las problemáticas particulares de Chihuahua con las problemáticas específicas de las regiones de Durango. Y ahí entendemos por qué surgió este movimiento cataclísmico que fue la más poderosa maquinaria militar de la revolución, sin la cual no se entiende el desarrollo de ella. Otro de los aciertos que tiene este libro es que Pedro nos ofrece una visión muy panorámica y completa de cómo se va desarrollando
la División del Norte, cómo surge, cómo se organiza, cómo comienza a actuar, cómo crece, cómo se extiende, cómo va ganando sus primeras batallas y cómo se convierte en el eje central de la Revolución Popular en la etapa de 1913-1914, que logra incidir en la derrota de la dictadura de Victoriano Huerta. Una cosa que yo siempre le he alabado a Pedro es su buena pluma, tiene una gran escritura, es muy amena la lectura de los textos que escribe Pedro, pero me parece muy valioso, y es una cosa que yo siempre le he reconocido, que Pedro no sabe contar batallas. Pedro sabe hacer buenas descripciones de historia militar, y esto es un mérito mayor, porque generalmente la descripción de las batallas a la mayoría de la gente, incluido yo mismo, nos parece muy aburrida. Yo me pierdo en los detalles de los nombres, del armamento, de los movimientos, de los enfrentamientos, de las bajas, de las ofensivas y los retrocesos. Y la verdad es que Pedro tiene una muy buena pluma en donde la historia militar la entendemos, sabemos por qué triunfa un ejército y por qué es derrotado otro, pero además nos entretiene, se nos hace amena la descripción, y creo que es un enorme mérito. Y junto con esto, otro elemento que me parece a mí fundamental en este libro que nos ofrece Pedro es que nosotros entendemos por qué perdió Villa la revolución. Y aquí está, a contracorriente de lo que ha sido la mayoría de las interpretaciones de la Revolución Mexicana, que han señalado desde hace décadas que Villa y Zapata perdieron la guerra en 1915 contra el constitucionalismo porque no tenían proyecto de nación, porque no podían concebir la organización del Estado Nacional, porque eran campesinos que no se habían aliado con los obreros, porque no tenían un proyecto comunista de transformación revolucionaria de la sociedad, porque no tenían grandes intelectuales detrás de sí, porque cometieron muchos errores, porque Villa no le hizo caso a Felipe Ángeles, que cuando rompieron relaciones en la Convención de Aguascalientes, el villismo y el zapatismo de un lado contra el constitucionalismo del otro, que Villa se empeñó en no escuchar a Felipe Ángeles y se negó a lanzar a la División del Norte hacia Veracruz, a donde se había replegado el primer jefe, con el ejército que lo seguía, que se había mantenido fiel a él, y finalmente porque estaban condenados a la derrota, porque tanto Villa como Zapata eran ejércitos campesinos que no tenían posibilidad de ganar una revolución popular. Bienvenido, Rafael. Creo que en este libro Pedro nos ofrece la que para mí es la visión más comprensiva, más completa, más contundente de por qué Villa y Zapata perdieron la guerra en 1915. Y aquí Pedro condensa centralmente la información y los argumentos que ya escribió en su libro anterior sobre 1915, que me parece que es el libro más completo y mejor, que por primera vez nos permite comprender por qué Villa y Zapata perdieron la guerra civil contra el constitucionalismo en 1915. Me parece que esa es para mí la contribución historiográfica más importante. Y Villa es contado por Pedro con esa buena pluma que tiene en los años posteriores, que aquí sí es algo nuevo que nos ofrece Pedro, porque había hecho trabajos pero más breves, más dispersos, y aquí sí agarra la historia completa
desde los antecedentes, el surgimiento, el desarrollo, las derrotas, el eclipse y lo que pasa después. Y aquí sí conocemos por la pluma de Pedro lo que es la historia del villismo y de su caudillo después de las derrotas del Bajío, después de su anterior libro de 1915. Y esto también es un mérito que me parece necesario destacar, porque creo que a historiadores como los que nos encontramos aquí en esta mesa, porque a pesar de que Rafael es sobre todo un gran caricaturista, estamos comenzando a conocer y apreciar su vocación de historiador y no lo hace nada mal. La verdad es que nos da mucho gusto que esté también dedicándose a estos menesteres que tanto nos apasionan. Pero les decía que nos cuesta mucho trabajo cuando estamos haciendo un libro como este, en donde nos sentimos tan identificados, tan comprometidos con los personajes, con el proceso, con las reivindicaciones de la historia que estamos contando, desde el punto de vista que le estamos contando. Es muy difícil escribir los años difíciles, los años del declive, los años del deterioro, del derrumbe moral, de esos momentos en que los personajes que estamos estudiando se vienen abajo. Y creo que estos capítulos finales de el villismo también son una contribución muy, muy importante. Pedro nos ofrece también en un capítulo su visión de lo que es la leyenda de Villa, que ha eclipsado a el villismo, a sus compañeros que lo siguieron, que sin los cuales no podemos entender al personaje, y nos ofrece también un breve epílogo en donde nos muestra qué fue lo que pasó con las regiones villistas, con estos territorios revolucionarios, con estas transformaciones que ocurrieron en los años álgidos de la revolución, y también nos muestra cómo hay una similitud con lo que acontece en Morelos y en otros territorios, porque la revolución popular, la que encabezaban Villa y Zapata, fue derrotada, fueron hechos a un lado por los vencedores, no formaron parte en la construcción del nuevo Estado que surge de la revolución, y sin embargo, a pesar de eso, hay lo que Pedro llama, y con lo que estoy de acuerdo, una especie de victoria en la derrota. Finalmente, lo que hicieron Villa, los villistas, los miles de hombres y mujeres que lo siguieron, sí logró transformar las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de este país. No solamente como legado, no solamente como ejemplo, sino también como conquistas reales, como recuperación de tierra, como recuperación de libertades, pero sobre todo como el mantenimiento de un espíritu de lucha y de combate que creo que sigue estando presente hoy día. Esto es lo que yo les quería comentar. Pedro, te felicito por este libro. Le pasamos la palabra a el Fisgón. Bueno, yo debo confesar que después de todo lo que se ha escrito sobre Villa en años recientes, que se ha escrito mucho y muy bueno, yo creí que ya estaba todo dicho y que estaba todo agotado. Tú revisas, por ejemplo, el texto de Paco Taibo y es fantástico porque es verdaderamente una
es como la caja negra de la historia, ¿no? Así como se acuerdan que en los aviones, cuando chocan los aviones, hay que buscar la caja negra donde se registran todas las voces. Ahí están todas las voces de la época, ¿no? Y es de veras un texto fantástico. También es un texto fantástico el de Katz, ¿no? Es con una investigación profunda, acuciosa, seria, y además estos dos textos te arrojan nuevas luces sobre el villismo y te pintan a Villa lejos de toda esta sombra y tenebra en la que lo han buscado poner los historiadores de la derecha mexicana y extranjera. Yo dije, bueno, pues ya no va a ser fácil poner algo nuevo, y sin embargo Pedro logró algo muy bueno, porque sí nos da una visión integral de lo que es el villismo. Es efectivamente la puerta grande para entrar a estudiar el tema. A mí me hubiera encantado leer este texto antes de leer los de Katz y el de Taibo. Yo creo que me explicaría muchas cosas, me ayudaría a ponerlo en contexto, y efectivamente es un texto muy bien escrito. Yo creo que de todos los libros de Pedro es el mejor escrito, es decir, él escribe bien, pero aquí ahora sí o se escupió las manos o alguien le metió mucha mano al texto, porque está muy muy bien escrito. Es de veras muy buen texto, es muy divertido. Y no solo eso, sino que es un texto que te va contando, es un texto que te va explicando cosas importantes y procesos importantes relacionados con el villismo, pero además lo hace de una manera muy entretenida. El primer capítulo, que es en el que hace una reconstrucción de la conformación del villismo, es un texto bien interesante, porque de veras nos remonta al Far West, es decir, te da la impresión de que estás viendo un western que empieza ahí en la colonia y que termina con el pleito del Indio Victorio con los comancheros y todo eso. Está muy padre, es de veras como una historia de acción, y sin embargo lo más interesante es que te explica, por lo menos a mí me ayudó a entender por primera vez algunos procesos importantes del villismo. Por ejemplo, en un momento dado, Pedro nos habla de cómo para entender al villismo como movimiento revolucionario, con todo un ejército revolucionario, él logra vincular a las corporaciones militares de la División del Norte con determinadas regiones y con determinados caudillos particulares y además nos explica, es algo que yo, a pesar de que había leído acá, no lo había entendido, nos explica cómo fue la estructura de la División del Norte, cuyo principal elemento eran las brigadas. Pedro cuenta, y les voy a leer brevemente el párrafo porque me parece importante. Dice: en Chihuahua, Durango y La Laguna, los rebeldes que respondieron al llamado a las armas hecho por Francisco y Madero en el Plan de San Luis, lo hicieron de manera colectiva más que como respuesta a una decisión individual. Se alzaron por pueblos, y los rebeldes de cada pueblo cedieron su jefe y tendieron a asociarse con los rebeldes de los pueblos vecinos, que solían tener agravios e impulsos rebeldes parecidos. Además, los añejos vínculos de sangre, además de los añejos vínculos de sangre, así surgieron los grupos guerrilleros que pulularon en las sierras y llanuras norteñas durante la rebelión maderista y que en términos generales habrían de mantener su identidad corporativa y sus propios jefes durante las campañas militares que siguieron hasta la formación de la División del Norte, conservándolos también en ella. Y entonces, así dice él, así logré identificar los pueblos de origen de cada una de las brigadas que constituyeron la División del Norte entre septiembre de 1913 y junio de 1914, y a los jefes de brigada como dirigentes revolucionarios regionales con arraigo y liderazgo propios, cuyo mando se debía casi siempre a sus propios soldados y no a un mando político-militar de alcance suprarregional o nacional. Esto te habla de un ejército verdaderamente popular, es decir, ahí te vas dando cuenta cómo se trata efectivamente de una congregación militar muy ordenada, muy organizada, y pero que tiene una raíz popular muy importante. Y lo que es muy interesante es que el relato de Pedro empieza
con la lucha contra los apaches. Y lo que es cierto es que tú no te explicas esta capacidad de organización de las tropas villistas sin la vieja tradición de la lucha contra los apaches en el norte del país. Y la verdad está padrísimo, porque a mí sí ahora sí que me sentí de veras metido a la ley del revólver, ¿no? Es decir, ahí es donde me di cuenta que dónde terminó históricamente el Far West y dónde empezó realmente la Revolución Mexicana. Entonces, un vínculo padrísimo. Y lo que me llamó la atención es lo poco que conocemos ese proceso. Es tan interesante lo que aquí se cuenta, que eso sería como para que tuviéramos películas, programas de televisión, series televisivas. Es decir, realmente cuando ves esto te das cuenta, y cuando ves después lo que sigue, la saga de los revolucionarios villistas, te das cuenta que el Far West gringo era bien fresa, era bien chafita. Es decir, este es un Far West verdaderamente brutal, verdaderamente salvaje y con raigambre popular muy importante. Luego se echa un capítulo muy bueno sobre lo que es la conformación del villismo, cómo se va configurando. Hace un recuento muy importante sobre cómo se organiza la revolución política del villismo. Y es curioso porque en el norte esta configuración política, esta revolución política, vino aparejado de una organización militar y que tiene que ver con la construcción de la División del Norte. Perdóname, eso está padrísimo porque te explica un montón de cosas. Es chistoso porque a estos dos señores les pasa lo que les pasa a los buenos historiadores, de repente encuentran claves de la historia que te permiten establecer un relato muy fluido. Y por ejemplo, hay un capítulo muy interesante, es de los que menos me sorprendió, pero me gustó mucho, en el que hace una cuidadosa revisión de cómo fue la guerra civil. Y hay una cosa muy interesante en este proceso, es decir, cuando habla de cómo se constituye el proceso revolucionario y demás, hace un trabajo muy interesante de rescate de lo que fue el proyecto revolucionario de Villa. Porque a Villa nos lo han pintado toda la vida como un bandolero, como un robacabras, como un robavacas, como un cuatrero, como un señor que en realidad buscaba una venganza personal porque un hacendado había abusado de su familia, de su hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando empieza a revisar las cosas que escribió Francisco Villa, te das cuenta, carajo, de que era un revolucionario en serio, ¿no? Entonces, por ejemplo, publica íntegro aquí el decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la revolución y lo transcribe íntegro, Pedro. Nada más voy a leer un par de párrafos para que vean ustedes el calibre de rebelde que era este señor, ¿no? Y entonces el decreto dice: por tales razones que justifican nuestra actitud ante la dignidad del mundo entero, además entendía dónde estaba parado Villa, decreto lo siguiente: primero, son confiscables y se confiscan en bien de la salud pública y a fin de garantizar las pensiones a viudas y huérfanos causados por la defensa que contra los explotadores de la administración ha hecho el pueblo mexicano, y para cubrir también las responsabilidades que por sus procedimientos le resulten en los juicios que a su tiempo harán conocer los juzgados especiales, que a título de restitución de bienes mal habidos se establecerán en regiones convenientes, fijando la cuantía de esas responsabilidades, destinando los íntegros para esos fines los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de todas clases pertenecientes a los individuos, Luis Terrazas e hijos, hermanos Krill, hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Quilty, hermanos Luján, J. Francisco Molinar y todos los familiares de ellos y demás cómplices que con ellos hubieran mezclado en los negocios sucios y en las fraudulentas combinaciones que en otro tiempo se llamaron políticas. Híjole, la verdad es fuerte, porque esto en realidad es una reivindicación contra las compañías deslindadoras, contra las compañías que estuvieron despojando a los pueblos de las tierras. Y te das cuenta, en realidad, que aquí Villa tenía claramente entendido que estaba metido en un proyecto de clases, en una guerra de clases, ¿no? Y lo que buscaban era exterminar a la clase terrateniente, por lo pronto expropiándoles todos sus bienes. Luego,
rápidamente dice: segundo, una ley reglamentaria que se dictará al triunfo de nuestra causa determinará lo relativo a la equitativa distribución de esos bienes, pensionando primeramente a las viudas y huérfanos cuyos miembros hayan defendido la causa de la justicia desde 1910. Enseguida se tendrán en cuenta los defensores de nuestra causa para el reparto módico de esos terrenos. Se cubrirán al erario los fraudes cometidos por los individuos citados por la falta de pago de contribuciones en los muchos años que tal cosa hicieron, y se restituirán también a sus legítimos dueños las propiedades que, valiéndose del poder, les fueron arrebatadas por dichos individuos, haciéndose así plena justicia a tanta víctima de la usurpación. Luego, otro capítulo que es muy interesante. Te digo, hay un capítulo que hace la revisión de cómo fue la guerra civil, un capítulo muy interesante que hace un repaso de cómo se fue construyendo la leyenda de Pancho Villa desde la incursión de Pershing hasta la ejecución, y tiene un epílogo que es muy notable en el que cuenta qué ocurrió con el villismo después de la muerte de Villa. Pues mira, si yo le tuviera que hacer una crítica al libro, la única crítica que haría es que me gustaría que hubiera extendido más este capítulo. Pues está muy padre, y sin embargo me parece que hay historias que se quedan truncas. Por ejemplo, nos habla de cómo muchos de estos señores, cuando mucho uno se logra reubicar en la revolución, otros van para otros lados, pero sí sería muy interesante hacer una investigación de qué ocurrió con algunos villistas que de repente se fueron a la extrema derecha. Por ejemplo, Roque González Garza, que fue un villista muy importante, acabó como el zapatista José María Soto y Gama, militando en las filas del fascismo. Bueno, explícame cómo se dio ese proceso. Y finalmente, quiero señalarle una errata al libro, porque Pedro habla de un Nicolás Fernández que habría fundado el grupo fascista de los Camisas Doradas. Y en realidad no es Nicolás Fernández, es Nicolás Rodríguez, ¿no? Es decir, pero ahora, yo entiendo estas erratas, cuando te sabes bien la historia, pues de repente ahí escribes que es Fernández y es Rodríguez, ¿no? Y sin embargo, yo creo que lo que él dice sobre este personaje es correcto, es decir, realmente no era un personaje muy relevante dentro de las filas del villismo, y sin embargo, es un personaje que sí es un personaje que sí venía del villismo y que sí, sí, claro, y que sí tuvo una historia fantástica. Entonces, bueno, mira, yo sí creo, a mí me gustaría que Pedro me explicara, así como explicó todo lo demás del villismo, cómo es que estos personajes, cómo es que verás un sector importante de la Revolución Mexicana, de repente da el giro y acaba en la ultraderecha. Es una cosa rara, es un fenómeno atípico, es un fenómeno, es un fenómeno común en las revoluciones, pero sí es un fenómeno extraño. Y si hay que trabajarlo y si hay que explicarlo. Y como yo no lo he podido explicar, pues le pido a Pedro que lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias al Fisgón y a Felipe por muchas razones, muchísimas. Yo al Fisgón lo sigo desde que soy adolescente, soy su fan. Y además, yo no oculto mi militancia, yo soy funcionario público del 1 de diciembre a la fecha, pero eso no me hace ocultar mi militancia. Y estoy orgullosísimo, estamos Felipe y yo, de acompañar al Fisgón en un proyecto fundamental y decisivo de nuestro país, que es fortalecer Morena como partido, porque como nos han contado algunos compañeros sudamericanos, una de las principales razones de la derrota del proyecto de Lula y de Cristina Fernández y del proyecto ecuatoriano fue desatender el partido. Olvidamos que hay que construir partido, y entonces el Fisgón está en ese proceso clave, y para nosotros es un orgullo poder acompañarlo. Y pues Felipe es mi socio intelectual desde hace como 10 años. Si ustedes ven bien el libro, pásamelo, compadre, aquí en el interior dice Pedro Salmerón con la colaboración de Felipe Ávila, igual que el de zapatismo dice Felipe Ávila con la colaboración de Pedro Salmerón, y que antes hay otro que escribimos los dos a la limón, que es la breve historia de la Revolución Mexicana.
La colaboración en el caso de estos dos libros básicamente se refiere a las charlas interminables que hemos tenido, ¿no? O sea, ni yo le metí mano más que como revisor al de Zapata, ni él al del villismo, pero es resultado de esa larguísima colaboración que creemos que va a rendir mayores frutos ahora que estamos al frente del INERM, con un equipo maravilloso de colaboradores y con una gran posibilidad de hacer más cosas mejores y de mucho mayor impacto. Entonces, es un gusto que sean Felipe y Rafael los presentadores. Oye, sí que, como dicen los de la prepa de mi pueblo, qué oso confundir al general de división Nicolás Fernández Carrillo. Nicolás Fernández Carrillo era amigo de Pancho Villa desde el año de 1903. Por lo menos una vez le salvó la vida en 1907. Y a la hora que Pancho Villa quiere hacer un núcleo duro, irreductible, para empezar la revolución el 17 de noviembre de 1910, ahí está Nicolás Fernández Carrillo. Y Nicolás Fernández Carrillo es uno de los hombres que acompañan a Pancho Villa a Canutillo, junto con mi general Lorenzo Ábalos Puente. Cada vez que se iba a Villa de Canutillo, se quedaba administrando Canutillo Nicolás Fernández Carrillo. ¿Sí? Ya me contaron cómo se salvó los descendientes del general Lorenzo Ábalos Puente cuando se están subiendo al coche que va a ir a Parral. La última vez que fue Villa Parral, se iba a subir otro compadre, Lorenzo Ábalos Puente, y dice: no cabes, que estás muy gordo, y lo bajaron. Salvó la vida por gordo, así que ya saben. Entonces, ¿cómo confundir a Nicolás Fernández Carrillo con ese personajillo de Nicolás Rodríguez, ¿no? Pero bueno, sí, eso. Nicolás Rodríguez nunca fue importante en el villismo, pero sí hay personajes clave. Como Vasconcelos, el que diseña la gran política revolucionaria y el que patrocina el arte revolucionario más potente del siglo XX, se convierte en un fascista. Pues no sé, la gente cambia. ¿Sí? La gente cambia. Hay una clave, sin embargo, y es la clave que habría que rastrear: el antiimperialismo. O sea, el antiimperialismo antiyanqui los lleva a estas posiciones, ¿no? Quizá por ahí sería el hilo conductor. No sé, porque pues la gente luego sí tiene esas cosas, ¿no? Y hay gente peor. Ahorita que acabamos de hacer 2 programas seguidos con 2 de los historiadores que más quiero, yo, Felipe y yo, estamos todos los sábados a las 9 de la mañana, Felipe y yo, por IMER, Horizonte, la última estación del cuadrante en FM y la B grande en AM, y estamos haciendo un programa sobre los movimientos sociales del siglo XX mexicano, y acabamos de entrevistar el sábado antepasado a Jesús Vargas Valdés y el sábado pasado a Víctor Orozco sobre el movimiento campesino y la guerrilla en Chihuahua. Y estamos recordando ahí naturalmente al siniestro gobernador de Chihuahua en esos años, ¿sí? Millonario, siniestro, represor, torturador. Él directamente torturó a Óscar González Eguiarte, ¿sí? Y que cuando mueren Arturo Gámez y sus compañeros, después del movimiento campesino que está antes de la guerrilla, dice una frase celebérrima: querían tierra, denles tierra hasta que se harten en la fosa común. Y ese güey había sido villista, y ese sí había sido subjefe de Estado Mayor del villismo, ¿no? Praxedes Giner Durán. Así que, bueno, la gente cambia. 2 cosas que voy a decir nada más. Paco Taibo dice al final de la introducción de su Pancho Villa que hay libros que se escriben con otros libros y libros que se escriben contra otros libros. O sea, no todo libro se escribe contra otro libro. Y entonces hace un elogio de la obra de Katz y dice: espero que a él le guste este libro. Pero dice por qué es diferente su libro, porque él, después existía el libro de Katz. Dice: ¿por qué estando el libro de Katz escribo yo un libro de Pancho Villa? En principio parecería un despropósito. Entonces explica por qué y luego dice: espero que a él le guste. Me consta que a don Federico Katz le gustaba el libro de Paco. Y también hace un elogio de mi División del Norte, Paco, pero la cosa es que cuando presentan mi libro de la División del Norte, ahorita lo presentan Katz y Taibo, la primera presentación, y Katz le llevaba a Paco 22 años y Paco me lleva a mí 22, ¿no? Entonces éramos como 3 generaciones de villistas, ¿no? O de villólogos. La ley del revólver, dice el Fisgón. Uno de los argumentos mayores de la derecha iletrada
Coño, ¿dónde está esa derecha que para refutar el marxismo leía a Bergson, a Dilte y a Ortega y Gasset? ¿Dónde quedó esa derecha, chingado? O sea, la derecha iletrada dice, ¿de dónde sacaron el dinero para armar a los rebeldes? Pues de ningún lado, porque todos estaban armados. ¿Sí? No hay necesidad de comprar armas, todos tienen su Winchester 30-30 de repetición y su Colt calibre 44. Entonces, ¿de dónde sacó Madero dinero para armar a los rebeldes? Pues de ningún lado, cabrón. Se los dio Rockefeller. Ahora está de moda Soros, no Rockefeller. Se los dio Rockefeller, se los dio el No, cabrón, ahí están. Todos están armados. Esa es la ley del revólver que dice Rafael, ¿no? Fíjate qué importante. Son confiscables y se confiscan los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de toda especie. ¿Y de dónde se pagó el villismo? Pues de aquí. Y además durante 2 años hubo política de pleno empleo en Chihuahua, claro. Había 25,000 hombres echando bala. Política de pleno empleo y se acabó el hambre en Chihuahua. Esa sí fue cruzada contra el hambre, no lo que hizo la traidora corrupta de Rosario Robles. No quiero hablar, ya dijeron de qué va el libro, ¿sí? Tenemos unos minutillos breves, porque ya ven que aquí en las ferias del libro hay que estar corriendo. Tenemos unos 10 minutillos, 5 dicen, para 2, 3 preguntas rápidas. Muchas gracias. Acá 2 preguntas, vengan. Ya. Muy bien, pues, ni modo, 2 preguntas nada más. La derecha, es que hay una derecha cavernícola, compadre, que no has estudiado, que es la derecha ultramontana. La derecha ultramontana dice que México debe ser católico, debe ser regido por la fe católica y que hay una gran conspiración judeo-masónica financierista internacional que pone a nuestro país al servicio de los intereses protestantes anglosajones y demoníacos. Y esa derecha es profundamente anti-yanqui, profundamente anti-yanqui. Entonces, cuando hay un discurso profundamente anti-yanqui en esa derecha, hay grupos, pero además el movimiento villista también es antiimperialista, pero es el único hilo conductor que te puede explicar por qué esa gente se va a esa derecha. Hay otra derecha, claramente pro-yanqui, que ahorita… Bueno, oigan, Vicente Fox hoy diciendo, presidente Guaidó, México está contigo. No me chingues, cabrón. O sea, eso se llama, porque yo no sé bien qué pasa en Venezuela, pero sí sé que aquel que llama al yanqui a invadir su patria se llama traidor, cobarde e ignorante, porque no sabe lo que pasa después de que los yanquis llegan a inyectar democracia. ¿Sí? Ahí está Fox aplaudiendo a Guaidó, es decir, a los yanquis. ¿Sí? No, PAN iba con Carranza, le intentó quitar la maquinaria de Moneda a Villa y no pudo. ¿Sí? O sea, hicieron una movida y no pudieron y se tuvieron que ir a Saltillo. Esa es toda la relación que existe. Entonces, Carranza llega a Chihuahua, intenta regresarle a estos güeyes a los que decomisa Villa sus propiedades porque se está violando el sacrosanto derecho de propiedad. Intenta tomar bajo su control la impresión de moneda. Pancho Villa se da cuenta y se regresa de Torreón, donde estaba media campaña, para poner orden, decirle al gobernador Chao que lo tiene que obedecer a él y desactivar todo lo que estaba tratando de hacer Carranza. Entonces, Pani no logró hacer nada. Sí, y se fue con Carranza a Saltillo. ¿Sí? Bien, ya ven cómo son las ferias. Además, estamos con un cover de Santana hace rato, ahorita uno de los Rolling Stones. Entonces, perdón, Led Zeppelin y de Led Zeppelin ahorita. Una última. Sí. Bueno, muchas gracias. Perdón, rapidísimamente.
Síganos en @INERM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos a hacer muchas cosas, nos vamos a divertir mucho con la historia de este país. Por lo pronto, 6, 7 y 8 de marzo los invitamos al coloquio Mujeres de Acción y de Ideas, 6, 7 y 8 de marzo ahí en el INERM. Y el 14 de marzo a la presentación editorial del último libro de Ricardo Pérez Monfort sobre corridos zapatistas, con un grupo de corridos ahí mismo, y con Ricardo Pérez Monfort tocando su jarana, que los que lo conocerán saben que es maravilloso. Y síganos por INERM, nos vamos a divertir mucho, @INERM. Nos vemos pronto. Gracias. ¡Viva Villa!